Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí a Radio I-99 en el 98.9 FM. Soy Leonidas Castro, un cordial saludo a todos ustedes a quienes nos sintonizan a través de nuestros canales digitales, nuestras plataformas digitales de I-99 Media. Gracias a quienes están allí conectados en el justamente en el canal digital que tiene la radio. Pues bueno, una semana intensa de bastante información, el tema de los operativos, los controles están dando sus frutos, pues esta ha sido una semana bastante movida a propósito con lo que ocurría este impasse con Colombia, no solamente los aranceles, ahora también esta comisión técnica que se ha formado para justamente investigar lo que aparentemente era pues una bomba que supuestamente, según el presidente Petro, pues se había lanzado de Ecuador, pues finalmente está siendo investigado y lo que está claro es que no ha habido ningún tipo de agresión por parte de Ecuador al suelo colombiano. Algunas noticias que se han registrado en las últimas horas, por supuesto, también tienen que ver con el invierno, pues se sigue trabajando, se sigue dando la ayuda por parte de Secretaría de Gestión de Riesgos para todos esos municipios, localidades que están siendo afectadas por el fuerte temporal que está afectando al Ecuador. Aquí, por lo menos en Guayaquil, en los últimos 2 días, pues las lluvias han un poco dado tregua a esta zona del litoral, pues sin embargo hay otras zonas del interior del país, pues donde sí están habiendo fuertes aguaceros, lluvias que están causando estragos. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en las próximas horas. Esperamos también los últimos informes del INAMI para ver cómo va avanzando y ese riesgo que planteaban estos estudios de parte de la Unión Europea, del propio Estados Unidos, sobre la posibilidad de un superniño. Vamos a ver qué ocurre y eso es algo de lo que estamos también esperando más información que vayan actualizando los expertos en cuanto al tema del clima. Lo que sí es que en Guayaquil hay un fuerte calor a diario, realmente es complicado, pero bueno, hay que armarse un poquito de paciencia y de valor. Estamos a esta hora de la noche ya con el abogado Roberto Calderón, quien es penalista y analista político. Quiero agradecerle, abogado, buenas noches, le saluda Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros en I-99. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, qué gusto estar por acá. Gracias, abogado. Abogado, quería hacerle una consulta básicamente que tiene que ver con esto aprobado esta semana, esta ley de fortalecimiento del sistema penitenciario. Hay muchas reacciones en el sentido de que dicen que algunos artículos pues ya están, el tema de los internos que deberán trabajar, ganarse su sustento diario. ¿Cuál es la realidad de esto? Esta ley aprobada pues busca también devolverle al Estado, ¿no?, ese control que tenía antes los centros penitenciarios y que en los últimos gobiernos tuvo serios problemas para controlarlos y manejarlos. Con esta ley, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué cambios van a darse? Bueno, esta ley tiene como fin transformar los centros de privación de libertad que de momento han sido focos de criminalidad, han sido bastiones para las bandas delincuenciales, han hecho pues guaridas desde donde se cometen incluso delitos, convertirlos más bien en espacios de rehabilitación, que exista un efectivo control estatal, que se priorice pues la vida, la seguridad ciudadana y que luego pues la finalidad de que quienes cumplen la pena puedan salir a ser reinsertados en la sociedad. Esa es la finalidad que tiene la ley y para ello pues es una ley que se aprobó el día de ayer con 84 votos a favor de 148 asambleístas presentes. Abogado, esto obviamente tiene que ir un poco más a fondo, ¿no? El tema de rehabilitación, siempre se ha dicho que debe haber rehabilitación social en el Ecuador, pero en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto que los centros carcelarios fueron prácticamente las universidades donde los delincuentes terminaron de graduarse y desde ahí han estado operando justamente y causando ese terror en las calles. ¿Cómo cambiar eso? Porque no es tan sencillo, todo no pasa por una ley. Bueno, lo interesante de esta ley es que establece 3 tipos de niveles de centros de privación de libertad, máxima, mediana y mínima, y que para la clasificación de los privados de libertad se tomará en cuenta perfiles criminológicos. Es decir que
no será un bastión de los grupos delincuenciales como anteriormente pues se los ubicaba en pabellones que eran controlados por los lobos, por los tiguerones, los lagartos, los Johnny Killers, etcétera, sino que más bien debe tener como fin la clasificación el buscar la seguridad de los mismos privados de libertad, así como la rehabilitación. Este sería uno de los principales cambios, además de la creación de un sistema de capacitación permanente para los guías penitenciarios. Es decir, que el guía, como la palabra lo indica, no sea simplemente una persona encargada de hacer cumplir las disposiciones del centro carcelario, sino que pues pueda tener un enfoque humano de capacitación en áreas como son relaciones humanas, psicología, etcétera. Abogado Calderón, y dentro de esta reforma también se planteaba que ex policías, ex militares sean parte también del sistema penitenciario, es decir, porque hay un déficit de guías penitenciarios. Pero ¿cómo seleccionamos a estos ex militares policías? De pronto algunos obviamente no deberán tener antecedentes, hay algunos que han sido dados de baja. ¿Cómo podrían también de pronto filtrarse el crimen dentro de esta selección de estos nuevos funcionarios? Por supuesto, la idea es de momento poder contar con personal que haya tenido capacitación en policía y fuerzas armadas para que progresivamente ellos vayan también adquiriendo nuevos conocimientos, pero se vaya integrando gente de la sociedad civil a esta escuela de guías penitenciarios para que pueda profesionalizarse mucho más el sistema. ¿Y qué pasa? Que estos miembros del servicio pasivo de policía y fuerzas armadas no deben contar con antecedentes penales, tampoco deben haber sido dados de baja por asuntos disciplinarios, sino que es más bien quienes voluntariamente han pedido han pedido la baja, por así decirlo. Ellos podrían reincorporarse y se tomará en cuenta para su jubilación pues los años que ya hayan trabajado en estas instituciones, sumado al tiempo que trabajen a cargo del SNAI. Esa sería la idea. Pero no es que se van a sustituir los actuales guías penitenciarios, ni tampoco que solamente vayan a futuro estar llenos de estos cupos por ex policías y ex militares, sino que más bien son una forma de apoyo complementario para labores de seguridad, porque Ecuador requiere nuevos centros de privación de libertad, requerimos más espacio, tener menos hacinamiento y tener más control. Entonces se va a necesitar mucha más personal que los policías y militares en servicio pasivo. Usted hablaba obviamente que dentro de esta ley hay el tema de la clasificación de internos en peligrosos, medio y mínima seguridad. Ya tenemos la cárcel del Encuentro, que es una cárcel de máxima seguridad. Para construir esos centros hay que invertir bastante dinero. ¿Habrá los recursos para cumplir con esto que plantea la ley? Pienso que se debe destinar de manera urgente los recursos para no solamente crear una mega cárcel a nivel de la costa. Sería bueno, por ejemplo, también en la ciudad de Quito, donde solamente tenemos 2 centros de privación de libertad, el Centro de Privación de Libertad del Inca y la Cárcel 4. Hay una cárcel también pequeña por Calderón, pero esta se le ocupa más para temas de privados de libertad por delitos relacionados a tránsito. Pero no existe una cárcel grande para cumplimiento de la pena. Los privados de libertad con sentencia condenatoria de la sierra, sobre todo de Quito, van a la cárcel de la Tacunga. Y esto pues sí ha significado un problema tanto logístico como de comunicación entre abogados y los privados de libertad, porque no es posible que, por ejemplo, un abogado que tiene que tomar contacto con su cliente en la Tacunga tenga que viajar de una ciudad a otra. No nos imaginamos en otro sitio, en otra ciudad del mundo, pues que la capital no cuente con un centro de privación de libertad para este tipo de personas con sentencia condenatoria. Abogado Roberto Calderón, y justamente el tema de que tiene que ver con las leyes que se están reformando del sistema penitenciario. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de los menores de edad? Veíamos en los últimos días cómo en redes sociales pues se difundían videos donde un menor de edad que había sido detenido en meses atrás pues nuevamente había estado en el tema de las medidas sustitutivas que tiene que cumplir los menores de edad y todo el asunto, pero volvía a delinquir, matando a una familia, sabía cómo cogía un fusil y mataba. Es decir, ¿qué hacemos con este tema también, que es un tema complejo, el tema de los menores de edad que están siendo utilizados por las bandas delictivas?
Uno de los grandes cambios que ha surgido en los últimos años es la creación del delito de reclutamiento de menores de edad para cometer actos de este tipo, es decir, narcotráfico, sicariato, etcétera, que sanciona con penas, me parece, hasta 19 años de prisión a quienes lo hagan. Y la otra es crear un verdadero sistema de rehabilitación de los menores de edad que han sido sentenciados con estas medidas de seguridad, porque no se llama penas, cumplimiento de penas, sino una medida de seguridad que se dicta contra los menores de edad, para que ellos, en una mente que todavía puede ser recuperada, no en los casos más graves, pero sí en casos de delitos menores, pues se lo haga y no sea simplemente los centros de privación de libertad, universidades, en las que si entra por un delito menor, pues terminan aprendiendo otro tipo de mañas, otro tipo de formas de cometer delitos más graves. Creo que eso es algo en lo que se debe trabajar. No hemos tenido mucho problema en cuanto a lo que es, por lo menos la experiencia que yo he tenido acá en la capital. Existen 2 jueces de menores que tienen amplísimo conocimiento sobre todo de cómo funciona la psicología, la mente del menor, y en la mayoría de casos sí se ha logrado experiencias positivas con un sistema que los reintegre a la sociedad. Pero existen además personas menores de edad con trastornos mentales graves, como por ejemplo trastorno sociopático o psicopático de la personalidad. Recordemos el caso del asesino de taxistas, Luis Fernando Hermosa, en que ya es gente, son mentes pues prácticamente irrecuperables, altamente violentas, en las que se le debe dar un tratamiento distinto a los demás menores. En ese sentido, acá sí se establece que exista una valoración mucho más minuciosa del tipo de anomalía mental, el tipo de trastorno que pueden tener estos sujetos, pero faltaría en la ley de menores una reforma para que se los pueda dictar una medida de seguridad pues mucho más rigurosa. Eso creo que sería complementario a lo que ya se está haciendo con esta ley. Ok, abogado Calderón, y también obviamente todas estas reformas tienen que ir acompañadas de la mano de todo lo que está trabajando el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa a través de estas acciones, tanto de las Fuerzas Armadas como la policía, en este toque de queda, que por ejemplo estamos acá en Guayaquil, estamos en la provincia del Guayas, en Los Ríos, en El Oro y en Santo Domingo de los Áchila. Este toque de queda que tiene ya importantes resultados. ¿Cómo lo evalúa usted, abogado Calderón, en el sentido de que hay también que tomar acciones más allá de lo que están cumpliendo las Fuerzas Armadas y la policía? Hay que como sociedad también respaldar cambios estructurales que tienen que ver con la función judicial, con las leyes, con lo que se tramita en la Asamblea Nacional. Cuando usted menciona desde la sociedad, cuando usted dice qué es lo que la población pues en general puede aportar, creo que la población en general es un elemento importante para construir seguridad. Las líneas de denuncia de delitos, las líneas pues abiertas de Policía Nacional, de Fiscalía, etcétera, deben ser mucho más difundidas para que ciudadanos que conocen dónde estos malos elementos, dónde los liderazgos de estas organizaciones se encuentran refugiados, pues los pueda denunciar, porque de alguna forma, ¿qué ocurre? Cuando se producen toques de queda u operativos puntuales en ciertas provincias, en ciertas áreas, la delincuencia tiene una alta capacidad de movilidad y esa movilidad tiene que ser aprovechada por los sistemas de inteligencia para saber de qué manera están moviéndose no solamente sus activos humanos, no solamente las personas bajo su mando, sino también sus activos como son vehículos, dinero, armas, etcétera. Es una oportunidad para saber en ese movimiento cómo están operando y poderles pues llevar siempre el Estado 2 pasos adelante. Pero es muy importante que la sociedad civil, lejos a veces de romantizar o de pensar que esta narcocultura es interesante o es atrayente, es algo repudiable que tiene que ser denunciado. Hay acciones que se están haciendo justamente con la ayuda de Estados Unidos, abogado Calderón, y cuán importante también es ayuda internacional. Todo lo que significa la tecnología, la inteligencia. Veíamos cómo en las últimas horas Estados Unidos señalaba que tuvo que también ayudar a Ecuador en la parte de la detención de Fito con información muy importante, muy sensible. No se dan mayores detalles, pero hay ese anuncio. Es decir, Estados Unidos es un socio, un aliado estratégico del Ecuador y hay que aprovecharlo al máximo, esa relación tan cercana que hay y de apoyo fuerte que está dando el presidente Trump al presidente Daniel Noboa con esa reunión que hubo allí en Miami en el Escudo de las Américas. Es muy importante y fundamental para el Ecuador aprovechar esta ayuda de Estados Unidos.
Cuando hablamos de bandas delincuenciales que tienen financiamiento desde el exterior y grupos terroristas que han sido catalogados de esa manera como la organización Los Lobos por los Estados Unidos, pues hablamos de una necesidad internacional de combatirlas, una necesidad de determinar cómo es el flujo de sus activos, de su dinero, del lavado de activos que ellos puedan estar haciendo, y para eso se necesita operaciones pues, encubiertas, se necesita inteligencia, interceptación de comunicaciones, información pues de instituciones financieras internacionales, etcétera. Entonces es crucial que este tipo de investigaciones, la forma en que el FBI tiene ya experiencia, sea compartida a nuestra policía judicial, que exista además una capacidad de poder acceder en tiempo real a esa información por parte de nuestras autoridades para poderles así seguir la pista y dar resultados certeros. Esto lo veremos, creo que en el mediano y largo plazo, con más extradiciones como la de Fito, de los líderes de estas organizaciones que de alguna forma, si son atrapados, acá los sistemas de seguridad en cárceles, los sistemas judiciales, no tienen todavía la capacidad para poder evitar que amenacen jueces, fiscales, testigos, etcétera, y ahí es donde la extradición de estos malos ecuatorianos pues puede ser importante. El tener justamente un equipo del FBI permanentemente en el Ecuador, principalmente en Quito, en la Embajada de Estados Unidos, garantiza que esa inteligencia, que ese trabajo conjunto entre la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia de Ecuador, militar, policía, justamente puedan seguir asestando estos golpes a los grupos criminales en el país. La mayor ventaja que yo puedo observar en esto es que si de momento hablamos que existe infiltración de estos grupos delincuenciales en miembros de policía o fuerzas armadas, esa infiltración no dará mayor resultado si es que la información es compartida desde el FBI a nuestras autoridades, es decir, la posibilidad que actos graves de corrupción o de narcotráfico, de lavado de activos, se escondan los informes o se permita pues a estas bandas actuar de forma encubierta, en algún modo habrá un contraste de información que llegue desde Estados Unidos o desde esta oficina del FBI en Ecuador para que Fiscalía pueda tomar las acciones necesarias. Por eso también es importante que se aumente la capacidad de fiscales, la capacidad de asistentes fiscales y policía y judicial para poder agilitar los procesos investigativos. Este trabajo conjunto que está haciendo el Ecuador, veíamos esta semana el impasse con el presidente Gustavo Petro, ¿no? En esa lucha que hay del gobierno del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pues veíamos cómo esa ayuda de Estados Unidos en días atrás, pues en estos dos operativos que han habido en el mes de marzo, que incluso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya se daba cuenta de este trabajo estratégico que tiene el gobierno del presidente Trump con Ecuador y obviamente con los países de aquí de Occidente, de América Latina, en donde ya 17 están dando colaboración, entre esos nuestro país. Pues es importante señalar de que toda esa lucha que se hace contra el terrorismo y lo que está haciendo las Fuerzas Armadas con la policía, tanto en la frontera norte con Colombia, pues es fundamental de que haya también la colaboración del otro lado. El presidente Noboa le reclamaba al presidente Petro que no colabora, que nos cuesta más de 400 millones tener seguridad en la frontera, y ahora el presidente Petro sale con que nosotros queremos bombardear su territorio, que hemos lanzado una bomba. Bueno, al final del día se va a crear una comisión técnica militar para analizar este tema, y no pasó a mayores en el sentido de hablar tensiones bélicas con Colombia cuando somos hermanos. Lo que hay que hacer es luchar contra los grupos criminales. ¿Cómo manejar este tema cuando tenemos un Ecuador que quiere luchar contra el terrorismo, pero no vemos esa respuesta de Colombia? Pienso que la comunicación del lado colombiano, del lado del gobierno del presidente Petro, ha sido equivocada porque al parecer está dando señas que le preocupa más que una bomba haya caído en su territorio, bomba que de paso pues autoridades militares han dicho que podría incluso haber terminado allá por haber sido transportado físicamente o por un rebote. Pero lo lamentable es que le sorprende más el hecho de esta bomba que se le encuentra pues en su territorio, más que haya esa bomba sido encontrada dentro de una plantación, dentro de un campo de coca, de hojas de coca. Entonces parece que el escándalo internacional le preocupa mucho más que reconocer que su territorio tiene todavía muchísimas hectáreas de cultivos de coca que no están siendo realmente pues combatidas y destruidos por el ejército colombiano. Era justamente uno de los cuestionamientos que le hacía el presidente Trump en esa reunión que tuvo Gustavo Petro allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde le decía, pues, no estás luchando por la destrucción de los campamentos de los sembríos de coca. Es decir, hay mucho que hacer, pero sin embargo
vemos que como estamos en época electoral en Colombia, sin lugar a dudas son distractores que al final del día no colaboran con lo que está haciendo el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y muchas veces lo que ocurre es que en vísperas de elecciones, todo lo que tiene que ver con llamar al espíritu nacionalista, crear un enemigo común, un enemigo externo, como podría ser para cierto sector en Colombia, pues referirse a Ecuador en el sentido que estamos invadiendo pues su territorio, levanta esa sensación de patriotismo, esa sensación de nacionalismo en favor de una figura política que tiene baja aceptación o que ve que su popularidad está en descenso. Entonces, un poco la estrategia por ese lado podría ser esa, crear un escándalo en el que busca de alguna forma cohesionar en contra de Ecuador a los colombianos con un problema, con un distractor, digamos, de un problema que no se lo ha podido resolver, que es la eliminación de los cultivos de sustancias ilícitas, de hojas de coca, pues en este caso desde Colombia, porque por eso es el problema de Ecuador con la exportación, porque nos llega sobre todo de Colombia y Perú estas sustancias, más que porque existan este tipo de cultivos en Ecuador. Y justamente en ese punto, abogado Calderón, quiero consultarle. El presidente Petro nos señalaba en días pasados que Ecuador, bueno, es prácticamente la aduana de las drogas, pero la droga se produce en Colombia, es decir, Colombia, ahí es el origen del problema y no se está luchando y combatiendo, cada vez son más toneladas de droga las que se producen. Entonces, ¿de qué estamos hablando si esa lucha regional que está haciendo Estados Unidos está del lado de Ecuador respondida? ¿Qué pasa con los aliados, en este caso de Estados Unidos, o mejor dicho, no son aliados, en este caso Perú y Colombia no estuvieron en la cita justamente del escudo de las Américas, pero hay que hacer algo, hay que actuar también en esas naciones. La vigilancia de Estados Unidos, sobre todo en la zona costera entre Galápagos y las costas de Ecuador territorio continental, es importantísima, porque si se está utilizando las vías de transporte interno desde Ecuador para sacar por mar las sustancias ilícitas, Estados Unidos pues jugaría un gran papel con la tecnología que tiene de buques, aviones, etcétera, con radares para poder identificar e interceptar este tipo de embarcaciones. El robustecimiento tiene que también complementarse con escáneres y debido a vigilancia en lo que es aeropuertos y zonas fronterizas terrestres de Ecuador. Si es que podemos complementar esas tres cosas, una buena vigilancia marítima, escáneres en las aduanas, escáneres y vigilancia a las personas que podrían también estar siendo utilizadas como mulas en los aeropuertos, pues estamos cortando en algo el problema. ¿Por qué sale la droga por Ecuador? Porque de alguna forma las costas que han sido vigiladas con cooperación internacional frente a Colombia, pues se les ha vuelto un poco más complicado. Por eso en algún momento escuchábamos que incluso la isla Isabela en Galápagos serviría como centro de acopio de sustancias ilícitas y también pescadores estarían sirviendo de alguna forma de abastecimiento de combustible a las lanchas rápidas que llevan hasta México estas sustancias. Hay mucho trabajo que hacer, abogado Calderón, justamente en esta lucha contra el crimen organizado, pero cuán importante es, ¿no?, este gran paso que ha dado el Ecuador, estar aliado con Estados Unidos, combatir casa adentro aquí en el territorio ecuatoriano a los grupos criminales con Fuerzas Armadas, con policía, con estado de excepción, con toque de queda. Son un conjunto de acciones que esperamos los ecuatorianos que nos lleven a volver al Ecuador que éramos antes, al volver a un Ecuador de paz y no tan violento como ha sido en los últimos años. Y creo que debe también profundizarse, como se lo ha venido haciendo, la colaboración con Italia. Italia tiene una gran experiencia en lo que es combate de mafias, en lo que es combate a crimen organizado, con gente pues que tiene mucha experiencia en lo que es investigaciones de este tipo de delitos, que podrían pues también de alguna forma asesorar o buscarse que haya programas de intercambio de personal de policía, de Fuerzas Armadas, de inteligencia, de fiscalía hacia Italia para poder mejorar lo que es técnicas investigativas y de persecución del delito en estos casos. Esos trabajos también deberían ser a nivel de fiscalía, ¿no?, que son los que investigan, a nivel de policía, que son quienes se encargan de investigar estos delitos, y muchos ellos son del crimen transnacional, que lava dinero, que justamente vive de la minería ilegal y de los otros delitos más de microtráfico y tráfico de drogas. Es decir, hay que hacer también todo una coordinación, todo un aparataje que tiene que ver también con la función judicial y fiscalía y policía. Correcto, pero además, ¿qué es lo importante? Que busquemos depurar los funcionarios que se encuentran de momento en Fiscalía, Policía Judicial y
y jueces, a nivel de jueces, de funcionarios judiciales, porque es importante, por ejemplo, que la UAFE y que la misma policía cree un sistema de investigación y de prevención de ser captados de este tipo de funcionarios. La UAFE haga exámenes especiales, por ejemplo, a parientes de personas claves en la función judicial. Policía judicial de alguna forma pueda aleatoriamente hacer seguimientos para poder descartar que el sistema no se encuentre infestado. Hace mucho tiempo recuerdo que en Chicago el FBI condujo una operación en los años 80 muy importante, en la cual se creó una falsa oficina de abogados para tratar de contactar con jueces que se sabía que estaban inmersos en actos de corrupción y proponerles que a través de pagos ellos modifiquen sentencias de este supuesto estudio jurídico. Con ello ellos pudieron coger una gran cantidad de jueces, de procesarlos, además de abogados que estaban inmersos en actos de corrupción, y depurar el sistema. Los sistemas tienen que depurarse si queremos hablar de quererles mejorar y perfeccionar en el tiempo. Eso ojalá se pueda concretar algún momento, abogado Roberto Calderón. Se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. Hemos hecho un recorrido muy amplio justamente de los temas que aquejan al Ecuador, que tienen que ver con el tema de la seguridad, que tienen que ver con las reformas también a la ley penitenciaria, y por supuesto que esperamos todos que vayan a dar buenos resultados todos estos operativos, toque de queda en las 4 provincias del Ecuador, y donde también hemos visto la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Abogado Calderón, gracias y buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí. Una buena noche para toda la audiencia. Gracias justamente a toda nuestra audiencia, quienes están en Sintonía 99. Hemos llegado a la parte final de su programa Diálogo Nocturno. Nos esperamos en una próxima entrega. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.